La noche había caído sobre el pequeño pueblo de Cedarwood. Una densa niebla cubría las calles, creando un ambiente espeluznante. Me encontraba solo en mi casa, tratando de concentrarme en mi trabajo, pero algo en el aire me hace sentir incómodo. De repente, escuché un sonido extraño fuera de mi ventana. Parecía ser un ruido de arrastrar algo. Me acerqué con cautela a la ventana y, al mirar hacia afuera, vi algo que me dejó sin aliento. Una figura alta y delgada se arrastraba por el suelo, moviéndose lentamente hacia mi casa. Parecía estar hecho de una especie de materia oscura, y sus brazos y piernas parecían estirarse sin fin. La figura se detuvo frente a mi ventana y me miró directamente a los ojos, con unos ojos vacíos y oscuros. Traté de mantener la calma, pero no podía apartar la vista de la figura oscura. Estaba aterrorizado y no sabía qué hacer. De repente, la figura comenzó a golpear mi ventana con sus garras afiladas, como si estuviera tratando de entrar a mi casa. Comencé a retroceder lentamente, pero la figura seguía persiguiéndome, arrastrándose por el suelo. Me di cuenta de que no podía quedarme en mi casa. Tenían que encontrar algún lugar seguro. Salí corriendo de mi casa y corrí hacia la calle principal del pueblo. La niebla era tan densa que apenas podía ver lo que estaba delante de mí. Pero sabía que la figura oscura me seguía de cerca, persiguiéndome por las calles del pueblo. Finalmente, llegó un viejo edificio abandonado en el centro del pueblo. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Traté de calmarme y recuperar el aliento mientras escuchaba a la figura oscura arrastrándose fuera del edificio. De repente, escuché un sonido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la figura oscura, que había encontrado una forma de entrar al edificio. Comenzó a avanzar hacia mí, y yo estaba acorralado. No había escapatoria. La figura oscura se acercó a mí y sentí una fuerza invencible que me levantaba del suelo. Comencé a flotar en el aire mientras la figura oscura me sujetaba con sus garras afiladas. Me di cuenta que estaba siendo llevado a algún lugar oscuro y desconocido. Comencé a gritar, pero nadie parece escucharme. La figura oscura me había atrapado y ahora no había forma de escapar de ella. Desde entonces, nunca más he vuelto a saber de la figura oscura del pueblo de Cedarwood, pero a menudo me despierto en medio de la noche y recuerdo de su rostro aterrador. Nunca olvidaré esa noche en la que fui atrapado por la criatura de la oscuridad. Después de unos segundos flotando en el aire, la figura oscura finalmente me soltó y caí al suelo. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondían. La criatura se acercó a mí lentamente, sus garras afiladas arrastrándose por el suelo. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Sabía que mi fin estaba cerca. De repente, escuché un fuerte rugido que provenía del lado de la habitación. La figura oscura se detuvo y miró hacia la puerta, donde apareció un hombre con una escopeta. Era mi vecino, el señor Johnson, quien había venido a mi rescate. «¿Qué demonios es esa cosa?», gritó el señor, mientras apuntaba su arma hacia la criatura. La figura oscura se abalanzó sobre el señor Johnson, pero este logró dispararle en el pecho. La criatura se tambaleó, pero no cayó al suelo. En cambio, comenzó a retorcerse y a deformarse como si estuviera sufriendo un cambio doloroso. De repente, la criatura se convirtió en un hombre. Era el hijo del antiguo dueño del edificio abandonado, quien había sido asesinado en ese lugar hace muchos años. Desde entonces, su espíritu había quedado atrapado en el edificio,
y sufrió una transformación horrible cada vez que alguien entraba allí. El señor Johnson me ayudó a levantarme y nos alejamos del edificio. Mientras caminábamos hacia la salida del pueblo, escuchamos el sonido de las sirenas de la policía acercándose al edificio. Había alguien más en el pueblo que había sentido la presencia de la criatura. Nunca volví a entrar a ese edificio abandonado, pero desde entonces, el señor Johnson y yo nos convertimos en buenos amigos. Siempre recordamos esa noche de terror y cómo logramos enfrentar nuestros miedos juntos. Después de haber sobrevivido a la horrible experiencia en el edificio abandonado, el protagonista y el señor Johnson se volvieron inseparables. Suelen reunirse para hablar de la experiencia que habían vivido, compartir sus miedos y hablar sobre cómo habían logrado superarlos. Sin embargo, aunque ambos habían logrado escapar de la criatura, la experiencia les había dejado una marca profunda. El protagonista comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre la figura oscura que lo había atacado, mientras que el señor Johnson se volvió mucho más reservado y paranoico. Un día, mientras el protagonista y el señor Johnson estaban tomando café, en un pequeño café local, el señor Johnson de repente comenzó a temblar violentamente. Parecía estar teniendo un ataque de pánico. «¿Qué te pasa?», preguntó el protagonista, tratando de calmarlo. «Es ella», susurró el señor Johnson, con los ojos muy abiertos. «La figura oscura. La veo en todas partes». El protagonista intentó tranquilizar a su amigo, pero parecía que el señor Johnson estaba realmente asustado. Decidió llevarlo a casa para asegurarse de que estuviera a salvo. Cuando llegaron a la casa del señor Johnson, el protagonista notó algo extraño en el ambiente. Había un olor extraño en el aire y la casa parecía estar en un estado de abandono. «¿Estás seguro de que estás bien aquí?», preguntó el protagonista, mirando alrededor con preocupación. Antes de que el señor Johnson pudiera responder, una voz profunda y siniestra se hizo eco en toda la casa. «Bienvenidos de vuelta, mis amigos. He estado esperando por ustedes». La figura oscura apareció en la habitación, más grande y más aterradora que nunca. El protagonista y el señor Johnson se quedaron paralizados de miedo, mientras la criatura se acercaba a ellos con lentitud. «Ahora les mostraré lo que significa el verdadero terror», dijo la criatura con una sonrisa malvada en su rostro. El protagonista y el señor Johnson se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. La criatura nunca los había dejado ir, y ahora los tenía atrapados en su juego mortal. En medio del horror, un tercer personaje llegó a la casa del señor Johnson. Se trataba de una joven llamada Emily, quien había estado investigando la leyenda de la criatura y había llegado a la conclusión de que se trataba de un ser sobrenatural que había sido invocado hace muchos años por un grupo de personas que buscaban obtener poder y riqueza a cualquier costo. «No puedo creer que esto esté sucediendo», dijo Emily, asombrada por lo que veía ante sus ojos. «He estado investigando sobre esta criatura durante meses, pero nunca pensé que sería real». «¿Qué podemos hacer?», preguntó el protagonista, desesperado por encontrar una forma de escapar. «Lo único que podemos hacer es enfrentarla», dijo Emily, decidida. «Si hemos llegado tan lejos, entonces tenemos que seguir adelante y detenerla». La criatura había estado escuchando todo lo que decían y sonrió maliciosamente. Sabía que los tres estaban unidos y decidió usar eso en su beneficio. Creó un plan para torturarlos lentamente, haciendo que cada uno de ellos se enfrentara a sus mayores miedos. Durante horas, la criatura los mantuvo atrapados en la casa, haciéndoles vivir experiencias terribles que los dejaron traumatizados. Sin embargo, Emily no se rindió. Se dio cuenta de que la criatura estaba buscando debilidades en ellos y decidió usar eso en su beneficio. «Tenemos que ser más fuerte que ella», dijo Emily, mirando a sus compañeros con determinación. «No podemos permitir que nos derrote». Juntos, el protagonista, el señor Johnson y Emily
unieron fuerzas para enfrentar a la criatura. A medida que se acercaban a ella, la criatura empezó a debilitarse, perdiendo su poder y su influencia sobre ellos. Finalmente, los tres lograron destruir a la criatura, poniendo fin a su reinado de terror para siempre. Aunque habían pasado por momentos muy difíciles, y habían salido más fuertes y unidos que nunca.